Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ark, donde esta vez voy a hablar sobre cómo iniciarse al mundo de Ark. Como veis, esta es la página principal donde siempre ponen las noticias de los eventos que van poniendo, por ejemplo ahora este de Halloween. Y bueno, un poco veis como conversiones totales ahí a la derecha, veis que se puede modificar a Primitive Plus oficial, que es otro tipo de forma de jugar, pero como sabéis en el nombre, pues primitivo, que quiere decir que no hay ni pistolas, ni cañones, ni nada de rayos, ni nada de tech, por lo que es otra forma de jugar al arco. Yo lo tengo puesto en ninguno, ¿vale? Y para los que queráis iniciaros, yo veo mejor en ninguno, aunque si únicamente te gusta tamear animales y no llegar a luchar ni nada, pues bueno, te recomiendo entonces Primitive Plus oficial. También podéis ver que a la izquierda sale unirse a Ark, donde ahí podéis entrar a Ark directamente de forma online con mucho más jugadores, o host local, que es para jugar de manera privada, ¿vale? Y ahora voy a ir a las opciones, porque creo que las opciones es lo más importante para que configures tu gráfico y se vea el juego de una manera fluida sin que se pille ni nada. Bueno, y aquí veis que os sugiere, depende de la gráfica que tengáis, aunque yo realmente os recomiendo que lo pongáis personalizado, porque así medio o bajo y alto algunas cosas creo que se ve perfecto, y ahora lo vais a ver cuando entre. Estoy enseñando cada uno de los puntos que yo he puesto para que lo podáis ajustar y hagáis la prueba. Hay algunas cosas que si las cambiáis requiere un reinicio, pero bueno, en principio estos serían los puntos que yo he elegido para que vaya mejor. Bueno, y en opciones avanzadas no lo he tocado, lo he dejado tal cual. Y luego aquí es muy importante que sepáis los atajos del teclado y que lo configuréis de la mejor forma que queráis, porque esto es muy importante a la hora sobre todo del sirval de los animales, ¿vale? Que no se te vuelvan locos para que te sigan y demás, o que no ataquen, o que no estén en agresivo, que pasen a neutral. Es muy importante lo de los silbidos, ¿vale? Así que poneroslo en un número que sepáis que no os va a fallar, porque por ejemplo yo seguir a todos lo tengo quitado porque no quiero que me sigan todos, porque se arma una muy gorda, pero ya a gustos colores, ir ajustando las teclas y listo. Bueno, y antes de empezar también es importante saber cómo va lo básico. Por ejemplo, esta barra la podéis desactivar o activar, pero yo la tengo activa siempre. Luego, cómo se entra a las cosas pulsando la E. Si la dejáis pulsada, te da varias opciones. Después el inventario de lo que vais teniendo. Pero yo creo que todo esto, la experiencia y los engramas se pueden ver directamente desde el juego y lo iré explicando tranquilamente, ¿vale? Y bueno, y esto es un poco para ver cómo empezar. Y una vez que sepáis cómo empezar, voy a explicaros, creo que lo más importante de este juego, ¿vale? Que es el tipo de servidores oficiales que hay. Los oficiales son servidores mucho más difíciles porque ya os digo, normalmente van por uno, y hay dos tipos, PvP y PvE, y podéis elegir todo tipo de mapas como veis por aquí. También podéis ordenarlo por personas que haya en el server, por los días que tenga el server. Algunos son, por ejemplo, aquí veis que son los que comienzan y son servidores realmente nuevos, los beginners. Y también tenemos otros tipos de servidores. También hay otros servidores que son los del legado, que son legacy, son servidores ya bastante antiguos, servidores que había de antes, que eran también oficiales, ¿vale? Y luego también tenemos servidores no oficiales. Luego están los servidores no dedicados, que son servidores de la gente propia que se ha creado para él mismo en su propio servidor. Mucha gente hace esto ya que es una forma cómoda de tener tu propia tribu, tus cosas, sin que nadie te moleste y tú ser el rey. Estos son que aquí salen tus personajes, donde tienes personajes, los servidores favoritos, y luego amigos que están conectados jugando,
Y LAN, tú tienes tus partidas guardadas en privado sin conexión. Y ahora pues quedaría lo más importante, que es qué servidor vamos a elegir, porque claro, nada más entrar al juego te aparecen servidores. Para una persona que entre totalmente nueva, yo recomiendo un servidor no oficial, ¿vale? Y para saber qué servidor no oficial es mejor, te vas a esta página de los servidores de ARK, donde te sale una lista como un ranking de los mejores servidores, digamos, en puntuación. Luego, si eres español, pues te recomiendo que elijas de Europa o de España. Por ejemplo, este Ranalhoo PvP con Cluster, de Island PvP con Cluster, este también lo tiene. ¿Y Cluster qué significa Cluster? Pues que puede ir a diferentes mapas. O sea, si yo entro ahora en Valguero y me creo ahí mi casa, puedo ir a otros mapas, directamente trasladándome a otros mapas, cosa que en otros servidores no se puede hacer. Y luego, aparte, este es un por 5 que va un poquito más rápido. Se nota bastante a la hora de tamear, a la hora de conseguir los recursos y todo eso, va a ser mucho más rápido si es un por 5. Y bueno, yo recomiendo para los principiantes PV, un servidor que por lo menos esté por 5 para ir sabiendo cómo funciona el juego, cómo se hacen las cosas y ya después intentar hacer un PvP con gente que ya tiene un cierto nivel de jugabilidad. Para entrar sería fácilmente clicando, veis que tengo el juego abierto, ¿vale? Con los servidores, pero en este caso buscar directamente desde aquí es una locura porque hay muchísimos servidores. Yo recomiendo sobre todo que vayáis a un servidor que esté bien hecho. La verdad que estoy jugando y me está yendo súper bien. Os vais directamente a la página y le dais a Connect. Aquí. Y ya directamente te sale esta ventanita para ir directamente aquí. Es verdad que cuando entras por primera vez se te va a descargar aquí unos mods, porque este mapa le han incluido algunos mods. Ahora está lo de Halloween, como veis. O igualmente se te vuelven a descargar cada vez que inicies, pero supongo yo que la segunda vez que entra o tercera ya debería de ir más rápido. Una vez que ya sepáis lo de la página, cómo va, ¿vale? Os recomiendo para empezar PvE para saber cómo va el juego y sobre todo porque si vas a empezar de cero tú solo, va a costarte menos crearte tu casita, tus cosas y sabes cómo funciona todo. Y bueno, también si queréis entrar a un oficial, que sea un oficial que ya tengáis un grupo, una construcción y algo montado, porque empezar de cero en un oficial es muy difícil. Si tienes vida no puedes dedicársela completamente a este juego. Player contra player es una locura. Y bueno, y digo que es una locura porque es una forma de juego únicamente para ir a raidear. Tienes que crear tu base rápidamente y si tienes la desventaja de que hay gente con una evolución más alta que la tuya, no tienes mucho que hacer, pero allá ya cada uno el tipo de juego que quiera hacer. Y esto es todo, chicos. En el siguiente vídeo explicaré qué zonas son las mejores para empezar desde cero y empezaré desde cero para que veáis cómo se comienza y algunos consejos primarios para iniciarte en este juego. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.